En el libro de Isaías, capítulo 5, dice la Biblia: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta Isaías está hablando en este pasaje y está señalando lo que efectivamente es un problema contemporáneo. Claro que el profeta está hablando a su generación, a su gente, y está lamentando, está lanzando uno de esos discursos que son llamados las ayes, o sea, discursos que son lamento por las cosas, por la condición que la gente, que el pueblo tiene. Y esos ayes, o sea, esos ay, anticipan no solamente el dolor, la tristeza que el profeta siente, sino también, de alguna manera, esos lamentos tienen que ver con lo que el profeta ve que va a venir como resultado de la descomposición espiritual, religiosa, social de la sociedad. Y la verdad es que cuando leo este pasaje, no puedo menos que pensar en nuestra sociedad, en nuestro mundo. El profeta dice, y leo de nuevo el pasaje: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, está hablando de las personas que desvirtúan la verdad, que desvirtúan los valores de la vida, los valores morales y espirituales de la vida, los tuercen, los desconocen, los apartan y entonces tratan de establecer como valores en la sociedad aquello que claramente la palabra de Dios llama malo, promoviendo estilos de vida que la palabra de Dios claramente rechaza, condena y se opone a ellos. Pero estamos en una generación, en cumplimiento de la palabra de Dios, de la profecía de Dios. Estamos en una generación que a lo malo, a lo perverso, a lo torcido, a lo oscuro le llama bueno, a lo malo le llama bueno, a lo oscuro le llama luz, a lo torcido le llama derecho. Estamos en una sociedad cada vez más deteriorada en términos morales y espirituales. Y el profeta dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Porque al final de cuentas, la descomposición moral y espiritual de una nación conducirá a su ruina inevitablemente. Por un lado, conducirá a la ruina de las vidas, ¿no? Los que practican la maldad, promoviéndola y aplaudiéndola y creyendo que hacen bien, a fin de cuentas, terminarán en la ruina espiritual, en la miseria espiritual, en la debacle espiritual. Y así también las familias, los hogares, la sociedad, el país. Cuando un país abraza una moralidad que se opone claramente a la palabra de Dios, ese país está en camino a la ruina y ese país está encaminando a las familias y a la gente hacia la ruina. A final de cuentas, la Biblia habla de juicio y mucha gente no quisiera escuchar hablar de juicio, ¿no? Mucha gente no quiere escuchar hablar de juicio, del juicio de Dios sobre la maldad humana, sobre el pecado humano, pero es inevitable hablar de eso porque la Biblia habla de eso. Porque la Biblia dice que Dios no puede pasar por alto el pecado, que Dios no puede desconocer la maldad de los hombres. Y por eso este profeta, el profeta Isaías, dice: ay de esos que a lo bueno le llaman malo. ¿Y cuánta gente llama hoy a lo bueno, a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo, al llamado a la salvación? Le llama malo, lo rechaza, se opone, lo burla, lo persigue, y en cambio a lo malo, a la maldad, al pecado, a lo torcido, le llama bueno, viviendo en una vida que a final de cuentas resultará en la ruina espiritual. Por eso es importante que nosotros escuchemos el mensaje de Dios y que a tiempo nos demos cuenta que este mundo va por un camino equivocado, que los que quieren establecer valores opuestos claramente al evangelio en la sociedad están andando y están guiando a la gente por una ruta que va a llevarles a la miseria espiritual, a la miseria moral, a la destrucción.
Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y en algún momento Dios enjuiciará el pecado. Pero es importante que a tiempo nosotros corrijamos el rumbo, corrijamos el pecado, nos arrepintamos y más bien escuchemos el llamado de Dios a volvernos sobre nuestros pasos. En este mismo libro del profeta Isaías dice la Biblia: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, a tiempo, es importante que nos volvamos al Señor y que nos acerquemos a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, cualquiera que sea el pecado, desde el orgullo, la mentira, la vanidad, hasta cualquier expresión de inmoralidad sexual que aparezca en nuestras vidas. Que nos arrepintamos a tiempo y que nos volvamos al Señor, que, como dice la Biblia, es amplio en perdonar y tendrá de nosotros misericordia. Que así sea, que Dios les bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.